Bueno, voy a tratar de explicar brevemente, a ver si lo puedo hacer en menos de 10 minutos, ¿vale? Los 117 artículos, ¿vale? De la Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional, ¿vale? Primer punto. Esta ley no es una reforma más. Es como cuando se aprobó, por ejemplo, la LOCSE, ¿no? Hay un antes y un después de la LOCSE, ¿vale? Con la Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional, la FP va a cambiar drásticamente, totalmente, de arriba abajo, ¿vale? Hasta ahora la FP estaba centrada básicamente en adolescentes de 16 a 22 años que iban al instituto y tenían que aprobar unas asignaturas con una carga teórica, ¿vale? Que no superaba teórica, perdón, con una carga práctica, unas prácticas, que eran unas 400 horas, que es un 20% de la carga lectiva, ¿vale? Hoy en día la ley lo que quiere es ir más allá, ir como es en el resto de Europa y en el resto de los países, es decir, que la FP llegue a los millones y millones de trabajadores que están recibiendo formación en sus empresas y que tienen una experiencia profesional y que el sistema de FP hasta hoy en día los tenía totalmente excluidos, ¿vale? Esta diapositiva, bueno, la pongo, pero ya lo habéis leído todo el mundo que está pendiente de la FP, vamos. España, es decir, la tasa de alumnado de la formación profesional, pues en la OCDE es cerca del 30%, en la Unión Europea un 25% y en España un 12%, ¿vale? Obviamente tenemos que duplicar el número de alumnos en la formación profesional para llegar a la media de la Unión Europea, ¿vale? Curiosamente, este desfase numérico coincide con las tasas de desempleo y desempleo juvenil en España con respecto con el resto de países de la Unión Europea. Pero bueno, yo creo que esto todo el mundo que está metido en el área de formación profesional ya sabe que es un cambio que tenemos que realizar. Pongo la bandera de la Unión Europea porque en este caso sabemos que bueno, hay una serie de fondos estructurales y que bueno, los que hemos seguido un poco la evolución de esta ley y a través de... hay una página de la Comisión Europea que te habla del BED, del Vocational Educational Training, en los diferentes países, vemos claramente que la reforma tiene inspiración europea. Es decir, es como cómo funciona el sistema de FP en países como Alemania, como Dinamarca, como Austria, como Holanda, como Francia, como Inglaterra, incluso con países como Estados Unidos, ¿vale? Un cambio sin dinero no es cambio, ¿vale? En este caso, el impacto presupuestario se habla de 5.474 millones. Esto viene en la memoria que acompaña a la ley, ¿vale? Donde mayoritariamente vienen de la Unión Europea, ¿vale? Recordar que los fondos de la Unión Europea, la primera partida es libre y los fondos que vienen a partir de diciembre están condicionados, es decir, se dan en función de que se hagan una serie de medidas y de cambios estructurales, ¿vale? Por eso, va a haber una ley y va a haber un dinero para que esa ley se lleve a cabo, ¿vale? Entonces, es lo que estaba diciendo, no va a ser un cambio menor, sino que va a ser un cambio estructural importante, ¿vale? Pongo un candado porque es como la ley del 2002 de la FP, como estaba funcionando. Es decir, un sistema totalmente cerrado y autárquico, ¿vale? Sin apenas conexión con el mundo laboral, ¿vale? Hasta hoy en día, que un trabajador hubiese recibido la formación teórica que había recibido en su empresa durante los últimos 15 años, a efectos de la formación profesional tenía cero valía, no vale para nada, no tenía ningún tipo de reconocimiento. Que esa persona haya estado trabajando en un departamento de contabilidad 15 años tampoco tiene ningún tipo de... Bueno, en todo caso servía para convalidar, por así decir, la parte práctica, ¿no? Ese 20% del FP. Incluso convalidar una asignatura de la universidad, ¿vale? A una asignatura de FP o de FP de la universidad, bueno, es poco más que una utopía, ¿vale? Era imposible. Es decir, una persona termina una licenciatura en administración y dirección de empresa y no tiene ningún tipo de reconocimiento, ¿vale? Incluso las convalidaciones en la FP están prohibidas. Hay una cosa que se llama traslado de expediente, pero la convalidación como tal no es posible. Es decir, una persona que hace primeros auxilios de farmacia, ¿vale? Y después quiere hacer otro FP, el de educación infantil, que también tiene primeros auxilios, no se convalida. Uno tiene el código TJ8 y el otro el código TJ9. Y una tiene una carga lectiva de 170 y otra de 160. Ya no se convalida. Es un sistema evidentemente cerrado y es parte del sistema y del fracaso que ha tenido en cierto modo, por lo menos a nivel cuantitativo y en números, de la FP hasta hoy en día, ¿vale? El sistema lo que busca es abrir ese sistema, ¿vale? La reforma lo que trata de buscar es llegar a esos 10 millones de trabajadores o personas desempleadas, es decir, personas que buscan de manera activa el empleo,
que tratan de habilitar su formación, que tienen una experiencia, que tienen unos conocimientos teóricos, pero que no se les ha reconocido el sistema de formación profesional, ¿vale? Ahora, con la reforma de esta ley orgánica, ¿vale? Toda formación y experiencia, ¿vale?, que reciba el empleado puede ser acreditada como competencia. Cambiaremos la palabra de certificado de profesionalidad por certificado de competencias y competencias, ¿vale?, que es como lo dice la nueva ley. Hablemos ahora de competencias, ¿vale? Pues ¿cómo? Pues a través del sistema de vías no formales. Es decir, sí que estaban abiertos ahora en las comunidades autónomas, pero de una manera muy, digamos, muy pequeña, ¿vale?, con muy poco alcance. Es decir, una persona tenía una serie de cursos no reglados y tenía una experiencia profesional y podía llegar a determinadas comunidades autónomas para que le reconociesen un determinado certificado de profesionalidad o una parte de un certificado de profesionalidad, ¿vale? El problema es que una persona, por ejemplo, que quería hacer uno de recepcionista, un certificado de profesionalidad de recepcionista de hotel, y que, bueno, había trabajado en un hotel durante 5 años y a lo mejor se había sacado en una academia privada el Advance, ¿vale?, de Cambridge, ¿vale? Bueno, pues a lo mejor iba a Murcia, pero en Murcia ese certificado no era de los que lo reconocía, es decir, no habría un proceso de acreditación. Eso con la nueva ley se termina. Es decir, todas las competencias, o los certificados de antes, van a poder ser reconocidos en procesos acreditativos. Todos y periódicamente, ¿vale? Exactamente lo dice el artículo 92 de la ley, ¿vale? Claro, esto, la ley sí que habla que en teoría serán los centros de FP quien lo haga, ¿vale? Aunque, claro, con la gran cantidad de títulos de FP, más de 200 que hay, saber, eso queda un poco por determinar qué institución dentro de cada comunidad autónoma lo va a hacer, ¿vale? El sistema hasta ahora, pues eso, había vías no formales de acreditación de competencias, ¿vale?, para acreditar esos certificados que hoy en día se llaman competencias profesionales, pero ahí se quedaban. Es decir, no equivalían a ningún tipo de asignatura de la FP. Bueno, eso lo derrumba la nueva ley, ¿vale? Volvamos al ejemplo. Vamos al ejemplo de unas personas que trabajan en un departamento de administración de una empresa pequeña de 30 trabajadores, ¿vale?, con 10 años de experiencia, que todos los años han hecho sus formaciones teóricas, pues unas veces de un programa informático determinado, otras veces una formación sobre actualizaciones en legislación fiscal, laboral, contable, y que, bueno, no tiene una formación específica, ¿vale? Bien, esas personas, las comunidades autónomas a partir de ahora van a convocar de manera anual un proceso por el cual van a poder acreditar sus competencias, ¿vale? Vamos a poner de ejemplo el FP de grado superior en Administración y Finanzas, ¿vale? Esas personas van a poder ir con toda su formación que han recibido dentro de la empresa y con su vida laboral, que demuestra su experiencia, para recibir ese certificado de competencias, ¿vale? Solo vale para personas mayores de 18 años, ¿vale? Después explicaremos un poco por qué, ¿vale? Entonces, esto, bueno, tras el periodo de acreditación, hace que, bueno, reciban ese certificado de competencias. Y ese certificado de competencias, ahora sí, hasta entonces no, esta ley ya permita que sean reconocidos como parte de asignaturas de la formación profesional o como asignaturas enteras o como varias asignaturas, ¿vale? Se establecerán una serie de currículums para ello, ¿vale? Esto cambia el sistema totalmente, ¿vale? Ahora habrá unos desempleados en búsqueda de empleo y trabajadores, estamos hablando que la cifra supera los 10 millones, ¿vale? Según datos del Ministerio, estos no me los he sacado yo de la manga, ¿vale? Donde las empresas y, por lo tanto, su experiencia profesional, los centros formativos, sean de formación reglada o no de formación reglada, y los centros de FP de formación reglada, van a poder unirse todos para para buscar un currículum y un título de formación profesional para todo este tipo de gente, ¿vale? Incluso personas que empiezan en el mercado laboral y que poco a poco van obteniendo estos títulos, ¿vale? Ahora voy a hablar de los cambios de los diferentes agentes, cómo va a cambiar en los diferentes puntos, ¿vale? Bien. Para los FPs, bueno, digo FPs de adolescentes, es decir, el típico FP de una persona que termina la ESO o el bachiller y que bueno, pues acude a un instituto de 16 a 22 años, ¿vale? Más o menos la media de edad, ¿vale? Aunque cierto es que la FP de grado superior, cada vez la edad media de personas que lo realizan es superior, ¿vale? Lo que va a haber, sobre todo, el cambio va a ser que va a haber más carga práctica, ¿vale? Bien. Un FP tiene 2.000 horas lectivas, de las cuales hoy en día 400
¿vale? Son prácticas en empresa, ¿vale? De esas 400 se va a pasar a 700 horas, ¿vale? El incremento es importante, ¿vale? Un FP que son 2 años, normalmente el primer año y los 2 trimestres del segundo año, ¿vale? Eran parte teórica y después iban a la empresa a hacer las prácticas. Con el nuevo sistema lo más seguro es que el primer año entero estén en clases teóricas y el primer trimestre, es decir, hasta Navidades, irán a clase. Y a partir ya de Navidades en adelante, esos últimos 2 trimestres es cuando acudirán ya a los centros de prácticas, a las empresas. Incluso la FP Dual avanzada, ¿vale? Hay 2 tipos de FP Dual, pero bueno, hablaremos en otro vídeo de él porque es más complicada. Se quiere subir de esas 2.000 horas que lleguen a ser 1.000 en la empresa. Es decir, realmente, si lo dividimos en años, de los 2 años, el primer año estaría en la parte teórica, la clase teórica en un instituto, pero el segundo ya directamente íntegro, ¿vale? Desde el mes de septiembre estará en una empresa, ¿vale? Con respecto a los centros privados de FP, tanto los que preparan pruebas libres como los que dan el título directo. Bueno, en la memoria sí que es verdad que se habla de una ampliación de las plazas públicas. Se habla de 200.000 plazas públicas de FP, ¿vale? Es decir, la oferta en la pública va a aumentar. Eso hay que ser conscientes de ello. Por otro lado, si esto lo acompañamos a la pérdida de población joven, es decir, en España tengan en cuenta que desde el año 2012, ¿vale? En los últimos 10 años se ha perdido 1,6 millones de jóvenes menores de 34 años, ¿vale? Lo cual no es que haya mejorado mucho, evidentemente depende mucho de ciclos y depende mucho de comunidades autónomas, ¿vale? Pero cierto es que la idea es que no haya más listas de espera en la pública, ¿vale? Esto evidentemente puede preocupar a las academias privadas. Sin embargo, nosotros pensamos que lo que hay que hacer es adaptarse a las nuevas circunstancias, ¿vale? Aquellas que hacen pruebas libres, bueno, las pruebas libres van a seguir, es decir, la nueva ley en el artículo 78 habla de pruebas libres, no van a desaparecer, ¿vale? Pero sí que se podrán combinar con el sistema de reconocimiento de competencias, es decir, títulos, formaciones que son específicas de un área, de una serie de asignaturas del FP, acompañadas, eso sí, de prácticas laborales, ¿vale? Puede ser una vía nueva y muy interesante para todas aquellas academias que hacen pruebas libres. Y después el apoyo a la formación in company, ¿vale? Donde hasta ahora se estaba haciendo formación a los trabajadores de manera continua, en pymes y no pymes, que muchas veces carecían de los contenidos propios de un FP, ¿vale? No significa que la formación in company tenga que volver a ser cerrada, ¿no? Pero que evidentemente todas esas empresas van a empezar a demandar formación que evidentemente se ajuste a las competencias que exige la formación profesional, ¿vale? Y los que dan títulos directos, el apoyo a empresas que desarrollen su propia FP va a ser fundamental, lo veremos a continuación, porque es una de las oportunidades que vemos y uno de los sectores nuevos, es decir, ahora veremos cómo pueden apoyar a empresas que tengan su propio FP y, por supuesto, esas 200.000 plazas creemos que de concertada, por las características, ya no es una cuestión ideológica, por las propias características del FP, la concertada será uno de los factores determinantes, ¿vale? FP en las empresas. Si nos fijamos en grandes empresas, en países donde la FP está muy implantada, hablamos de Dinamarca, hablamos de Alemania, de Austria, de Holanda, y nos fijamos también en estas características, ¿vale? Por ejemplo, una FP dual avanzada, el 50% de las prácticas se llevan a cabo en una empresa. Incluso la nueva ley permite que los contenidos formativos, la parte teórica, el 40% lo establezca la propia empresa. La deriva, lo que se está ocurriendo en otros países europeos grandes es Bayer hace su propio FP, ¿vale? Renault hace su propio FP, ¿vale? Porque, por ejemplo, las prácticas en la FP dual avanzada, claro, es remunerada, pero sin embargo, la formación teórica puede ser un pago en especie, ¿vale? Todo esto yo creo que es como está funcionando en muchos países de la Unión Europea, es decir, crean sus propios institutos. Evidentemente, a determinadas materias, determinadas asignaturas, tendrán que obtener ayudas de empresas que den formación continua, o sea, que den título directo, pues a determinados módulos, pues a lo mejor FOL para una empresa tipo Renault, pues no le interesa, ¿no? Y sí que acude a una empresa que dé el título directo para que esas asignaturas se puedan cursar con ellos, ¿vale? Pero habrá otras,
donde ellos mismos serán los que, acompañados o tutelados por centros de formación profesional públicos o privados, puedan llevar a cabo también sus propios títulos de formación profesional, ¿vale? Es aquí, se habla de la FP de excelencia y es aquí por donde se evolucionará mucho con respecto a otros países, ¿vale? La FP de excelencia es la FP, el instituto de FP, donde todo el mundo quiere acudir, ¿vale? Hay algunos ejemplos en España, ¿vale? Como es el caso, por ejemplo, de Mondragón, ¿vale? Corporación. Pero en otros países es más avanzado. Evidentemente, hacer un FP en la Bayer, digamos que hay mucha demanda para poder realizarlo, ¿vale? Y hasta aquí hemos llegado con este resumen o mini resumen de la formación profesional.